Vamos a entrar de una vez a la palabra de nuestro Dios. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Esdras. Abra su Biblia conmigo en el libro de Esdras, capítulo 3. El libro de Esdras, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Vamos a leer algunos versículos de la palabra. Hay una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros hoy. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Esdras, capítulo 3, su versículo 10. Cuando usted lo consiga, pues me lo confirma con un amén. Me dice amén ahí. Bendecimos a todos los hermanos y amigos que se está conectando ahora a nosotros. Yo sé que hoy hay una palabra que va a apoderarse de nuestros corazones y de nuestras vidas, porque voy a compartir un tema muy importante, muy interesante con todos vosotros. Y le voy a hablar del tema dos actitudes diferentes. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes hoy. Dos actitudes diferentes. Esdras, capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Escucha bien esto. Unos lloraban, mientras que otros daban grandes gritos de alegría. Dos actitudes completamente distintas. Dos actitudes completamente diferentes. Mientras unos lloraban, otros celebraban. Mientras unos lloraban, otros saltaban de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Oye eso. Y se oía el ruido hasta de lejos. En esta hermosa oportunidad, como le acabo de explicar hace unos segundos atrás, quiero compartir con todos ustedes el tema dos actitudes diferentes. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes. Dos actitudes diferentes. Este texto bíblico es un texto bíblico bastante interesante, ya que este texto bíblico, esta historia bíblica, nos muestra un momento bien importante, un momento bien interesante,
en la historia del pueblo de Israel, porque este momento es bien interesante porque el templo de Jerusalén estaba siendo reconstruido, ya que el pueblo se mantuvo sin templo. Escucha bien esto: el pueblo se mantuvo sin templo más de 70 años. Y ahora nosotros sí podemos entender esta historia porque tenemos aproximadamente casi 3 meses sin congregarnos en el templo. Oye bien, tenemos aproximadamente 3 meses sin congregarnos en el templo. Y en esta oportunidad la palabra de Dios establece que el pueblo de Israel tenía más de 70 años sin congregarse en el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén había sido destruido. Y luego de esos 70 años de cautiverio, podemos observar que este templo está siendo reconstruido, porque el primer templo fue, ¿verdad?, destruido. Ese primer templo que fue construido por Salomón, quiero poner esto en contexto para que entiendan la historia. Este primer templo que fue construido, un templo con mucha excelencia, muy hermoso, muy grande, con mucha excelencia fue construido este templo. Ese templo que fue construido por Salomón, lleno de lujos, un templo lleno de lujos, un templo lleno de esplendor. Ese templo fue destruido por los babilonios. Fíjate bien, fue destruido por los babilonios, según la historia. Y cuando fue destruido, el pueblo hebreo fue llevado cautivo por los babilonios. Los israelitas, según dice la historia y según lo que nos narra la palabra de Dios, habían regresado a Jerusalén después de estar 70 años cautivos en Babilonia. Oído con esto: después de estar 70 años cautivos en Babilonia, dice la palabra que ellos comenzaron a edificar la ciudad, porque la ciudad quedó devastada, la ciudad quedó destruida, y comenzaron a edificar la ciudad. Y quien estaba dirigiendo esta edificación era Zorobabel. Zorobabel, el líder de los judíos, comenzó junto al pueblo judío a edificar el templo y comenzó a poner los nuevos cimientos en esa nueva estructura, en ese nuevo templo. Entonces, los judíos más jóvenes que no habían conocido el templo anterior, escucha bien esto, los judíos más jóvenes que no habían conocido el templo anterior, ese templo que fue destruido, ese templo que fue construido por Salomón, que fue devastado, que fue destruido, los judíos más jóvenes nunca lo vieron, porque eran muchachos que nacieron en la cautividad. Era una nueva generación que no conocía ese antiguo templo. Y esos muchachos jóvenes y adolescentes, una nueva generación, al ver que estaban reconstruyendo el templo de Dios en Jerusalén, la palabra dice que dieron grandes voces de júbilo. Cantaban y alababan al Señor, dieron grandes voces de cánticos y de alabanzas al Señor, según lo que plantea el versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 10 y el versículo 11? Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas
y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran júbilo. Oye, aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Se echaban qué? Los cimientos de la casa de Jehová. Esa generación de jóvenes comenzó a entonar cánticos espirituales, comenzó a entonar cánticos de alabanzas a Dios, comenzó a alabar y a glorificar a Dios con gran júbilo, porque se comenzó a edificar la casa de Dios, se comenzó a edificar el templo. Sin embargo, por otro lado, muchos judíos ancianos que conocieron y que recordaron el esplendor del templo de Salomón, comenzaron a llorar con gran tristeza. Por un lado, la nueva generación estaba celebrando la edificación de un nuevo templo, y por otro lado, los ancianos que ya habían conocido el templo que edificó Salomón y que fue destruido, comenzaron a llorar con gran tristeza. Habían dos actitudes diferentes. Por un lado, una nueva generación celebraba, y por otro lado, una vieja generación lamentablemente estaba llorando. Y estaban llenos de tristeza, estaban llenos de angustia. Esa vieja generación, esos ancianos, estaban llorando con gran tristeza, porque el templo que se estaba edificando no era tan majestuoso como el que construyó Salomón. Ellos estaban llorando porque estaban recordando el pasado. Por eso ellos estaban llorando, porque estaban recordando el pasado. Ellos estaban recordando cómo era, ¿verdad? Cómo era el templo anterior. Ellos estaban llorando cómo era el templo anterior, cómo se alababa a Dios anteriormente. Por eso estaban llorando. Y ellos lloraban quizás al ver la sencillez del nuevo templo. Porque dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Podemos ver en esta historia dos actitudes diferentes. Amén. En un mismo acontecimiento hay dos actitudes diferentes. Unos tomaron una actitud de lamento. Oye bien, unos tomaron una actitud de lamento que no les permitía ver la bendición presente, la bendición del presente y de un nuevo futuro. Y otros, llenos de alegría y gozo, reconocían que era un nuevo comienzo en su historia, que estaban frente a una nueva etapa y que Dios seguía estando con ellos. Y quiero que entiendan el fundamento que estoy poniendo antes de entrar en materia. Antes de entrar en materia, bendito sea el eterno nombre de Dios. Gloria a Dios. En este punto del mensaje quisiera preguntarle a ustedes, ¿en cuál de los dos lados de la historia cree que hubiera estado tú? ¿En cuál de los dos lados de la historia hubiese estado usted? ¿Hubiese estado tú? Amén. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Tenemos que comenzar a autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué actitud hubiéramos tomado nosotros en ese momento? Amén. ¿Qué actitud usted está tomando frente a la adversidad?
¿Qué actitud nosotros estamos tomando frente a esta situación que estamos viviendo? ¿Qué actitud estamos tomando frente a la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo puede usted pasar la crisis? ¿Podrá usted acaso convertir esta crisis en una aventura? Porque se puede hacer de esta crisis una aventura. ¿Y cómo, pastor, se puede hacer de esta crisis una aventura? Bueno, la clave es la actitud. Tu actitud es la que hará la diferencia. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? La actitud es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. ¿Qué es la actitud? Es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Al igual que los judíos en Jerusalén, todos estaban viendo el mismo acontecimiento, pero tuvieron diferentes actitudes. Así pasa con nosotros. Ante esta pandemia, ante esta situación, ante este COVID, ante esta covidianidad, nosotros en este mundo, nosotros en nuestras ciudades, nosotros en nuestros pueblos, estamos viviendo las mismas circunstancias. La pandemia nos ha afectado a todos. La cuarentena nos afectó a todos. El encierro nos afectó a todos. Pero a cada uno de nosotros, nos toca asumir una actitud frente a la circunstancia en la cual estamos viviendo. Y de hecho fue así, cada uno de nosotros tomó una actitud frente al problema que hay al nivel internacional. ¿Acaso tiene usted una actitud diferente frente a la circunstancia en la cual nosotros estamos viviendo? Porque hay dos actitudes que nosotros podemos tomar ante los acontecimientos que nuestro Dios ha permitido para con nuestras vidas. Hay dos actitudes. Hay una actitud positiva y hay una actitud negativa. La actitud positiva nos permite afrontar una situación enfocándonos en los posibles beneficios de la situación que estamos enfrentando. Es decir, cuando tenemos una actitud positiva, las oportunidades, los aprendizajes y un corazón agradecido forman parte de las bendiciones de Dios para con nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros tenemos una actitud positiva frente a las circunstancias de la vida, frente a las circunstancias adversas, ¿sabe qué va a pasar? Escucha bien lo que va a pasar. Que esas circunstancias que son aparentemente negativas, se convertirán en oportunidades, se convertirán en bendiciones de Dios para con nuestras vidas. Y por otro lado tenemos la actitud negativa. La actitud negativa no nos permite sacar ningún provecho de la situación. No nos permite sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo. Y esto entonces nos lleva a sentimientos de frustración. Esto nos lleva a estar enojados, a estar desesperados, a estar desesperanzados. Amén. Por eso hay una frase muy famosa que dice: una mala actitud es como una goma pinchada de un automóvil.
no puede ir a ninguna parte si no cambia esa goma que está pinchada, que está afectada, si no cambia esas llantas. Así son las malas actitudes. Las malas actitudes son como una goma pinchada, como una llanta pinchada, que no nos permite avanzar. Entonces hay una pregunta que seguramente va a surgir a nuestra mente, y es la siguiente: si la diferencia es nuestra actitud, entonces, ¿cómo puedo cambiar mi actitud? ¿Cómo yo puedo cambiar mi actitud negativa por una actitud positiva? Gloria a Dios. Para aquellos que siempre llevan anotaciones, podemos cambiar nuestra actitud negativa por una positiva. Número 1, aprendiendo a hacer las cosas con amor. Tenemos que aprender a hacer las cosas con amor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 16 versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo dice la Biblia. En 1 Corintios 16, 14, ahí está. Vuelvo y repito: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Todo hay que hacerlo con amor. Amén. Si estamos trabajando, tenemos que hacer ese trabajo con amor. Gloria a Dios. Tenemos que experimentar con alegría y satisfacción todo lo que hacemos. Tenemos que amar lo que hacemos. Quizás en el día de hoy algunos de nosotros no podamos hacer muchas cosas. Quizás algunos aman, ¿verdad?, caminar libremente por las calles, y quizás eso no lo podemos hacer ahora. Gloria a Dios. Quizás algunos aman servir en la iglesia. Hay personas que les gusta, que aman eso, servir en la casa de Dios, servir en la iglesia. Y quizás por la situación en la que estamos, no podemos hacerlo por el momento. Quizás algunos de nosotros amamos ir al trabajo todos los días. Otros aman atender a los clientes. Pero quizás usted no lo puede hacer por el momento. Quizás no lo puede hacer por el momento. Algunos aman jugar béisbol. Otros aman jugar softball. Otros aman jugar baloncesto. Otros aman ir a la escuela o a la universidad. Otros aman ir a estudiar. Otros aman y anhelan compartir con sus amigos. Pero en el momento quizás no lo podemos hacer esto. Entonces, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, nosotros debemos cambiar nuestra actitud y ser felices, aunque no podamos hacer esas cosas. Aunque no podamos hacer esas cosas, tenemos como quiera que ser felices. Amén. Aunque no hagamos lo que amamos, tenemos que ser felices, porque nuestra felicidad no está basada en las circunstancias que nos rodean, sino que nuestra felicidad está en Jesús, está en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que cambiar nuestra actitud, gloria a Dios. Yo le hago un llamado a todos aquellos que me están escuchando, y es que en este tiempo de tantas pruebas, en este tiempo en que la fe de muchos está siendo probada, tenemos que mantener una actitud positiva, una actitud de júbilo, una actitud de alegría, una actitud de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Número 2, ¿cómo cambiar, verdad, la actitud negativa por una actitud positiva? Número 2, aprendiendo a reconocer las cosas buenas, las oportunidades
y las bendiciones que aún en medio de esta crisis el Señor nos da. Amén. El Señor nos da. Quiero leerle lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 14. Oye bien lo que dice Filipenses capítulo 1. Oye bien lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oye lo que la Biblia dice. Se atreven más a hablar la palabra sin temor. Si hay un personaje que a mí me inspira, si hay un personaje que a mí me motiva en la Biblia, es el apóstol Pablo. En la Biblia, el apóstol Pablo, este personaje bíblico, nos muestra cómo mantener una actitud positiva en circunstancias difíciles. Yo admiro a Pablo por eso, porque Pablo era un guerrero de Dios. Pablo era una persona incomparable, incomparable era el apóstol Pablo. Yo admiro mucho al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre todoterreno, todoterreno. Pablo era un hombre que no le paraba nada. Siempre Pablo estaba avanzando hacia adelante, siempre estaba un paso al frente, a pesar de las circunstancias del momento. Y el libro de los Hechos nos narra cómo estando en el colapso, cómo estando en el calabozo de más atrás, en una cárcel bien oscura, dice la palabra que estaba preso por causa del evangelio, estaba en una celda bien oscura, en el calabozo de más atrás, con el otro apóstol Silas, y en lugar de ver eso como una desgracia, eso me llama mucho siempre la atención, en lugar de ver ese acontecimiento Pablo como una desgracia, lo vio como la oportunidad de alabar a Dios y de dar testimonio de su fe en Jesús. Y en la misma cárcel, el apóstol Pablo junto al apóstol Silas, ambos en la cárcel, con cadenas y grillos y cepos, la palabra dice que comenzaron a alabar y a glorificar a Dios. Oye bien, cambiaron las circunstancias negativas en algo positivo y comenzaron a alabar a Dios y a dar testimonio de su fe en Jesús. De manera que Pablo, junto a Silas, estando en la cárcel, tenía una actitud positiva. Tenía una actitud positiva siempre, siempre tuvo una actitud positiva. No vio esto como un fracaso en su ministerio, no, sino que lo vio como una bendición para el progreso del evangelio. Hay gente que está mirando esto como un fracaso. Esto no es un fracaso. Dios ha permitido esta pandemia es para que su nombre sea glorificado. Es para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Hay personas que siempre están asumiendo una actitud fatalista y viendo cosas donde no las hay. Y esto es producto de la ignorancia y muchas veces del fanatismo religioso y del sincretismo religioso. Gloria a Dios. No podemos observar, no podemos ver lo que está pasando de forma negativa. Tenemos que verlo de forma positiva. Todo en la vida tiene un propósito.
Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Cada situación embarazosa, cada situación negativa, el apóstol Pablo la veía diferente a nosotros, la veía como una oportunidad, como una bendición para el progreso del evangelio. Esa era la actitud del apóstol Pablo. La actitud del apóstol Pablo ante el sufrimiento era una actitud positiva. Y por eso Pablo sirvió de inspiración, porque cuando cayó preso, cuando cayó en la cárcel, los que estaban afuera se motivaron mucho más a predicar con más fuerza el evangelio del reino de Dios. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Tenemos que reconocer las oportunidades que Dios nos da. Tenemos que reconocer sus bendiciones en nuestra vida. Tenemos que reconocer la bondad de Dios. Tenemos que reconocer la bondad de Dios. Tenemos que reconocer la misericordia de Dios en este tiempo de crisis. No vea esto de forma negativa. Tiene que ver todo esto de forma positiva. Cambia esa actitud negativa que tú tienes frente a la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que cambiar esa actitud negativa. No podemos ver demonios donde no los hay. No podemos ver persecuciones donde no las hay. No podemos ver atentados donde no los hay. Hello. Porque hay gente hoy en día que están mirando de todo. Están mirando que están persiguiendo en la iglesia. Están mirando que el anticristo se está levantando. Están mirando que hay un plan macabro para cerrar todas las iglesias. Oye bien, lo que la gente está mirando, lo que los religiosos están mirando un supuesto levantamiento para encasillar, para prohibirle a la iglesia que predique el evangelio. Históricamente eso nunca ha detenido la iglesia. Eso nunca ha detenido la iglesia. Es importante que tú entiendas esto. Hay gente que lo que andan buscando es view en el internet. Hay gente que están buscando like, está buscando aprobación en YouTube y en Facebook. Han hecho de esto un negocio, han hecho de la plataforma digital un negocio. Y lo que andan es predicando temas y diciendo cosas que no son ciertas. Que hay un levantamiento ahora, están inventando, que hay un levantamiento en contra de la iglesia, para que las iglesias estén en las casas, sin salir de las casas, y que no prediquen el evangelio. Y oye, hay un predicador por ahí diciendo que el enemigo fue el promotor de la cuarentena, para que la cuarentena afectara la iglesia. Oye bien, para que la cuarentena afectara a la iglesia y que la gente no compartiera socialmente con los demás hermanos de la iglesia. Y le han puesto tema a este acontecimiento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea que el mundo entero está en cuarentena no por el virus, sino por odio a la iglesia. Oye, qué barbaridad. El mundo entero, todas las instituciones a nivel mundial fueron cerradas finalmente para perjudicar a la iglesia. Fueron cerradas las universidades, fueron cerradas las escuelas, fueron cerradas las oficinas públicas y privadas, fueron cerradas todos los negocios a nivel mundial, fueron cerrados finalmente porque hay un grupo de hombres diabólicos, de mujeres diabólicas, de mujeres que le sirven al anticristo, oye bien, que se han encargado de cerrar el mundo entero para finalmente perjudicar a la iglesia. ¡Wow! Pero cuánta ignorancia hay en la gente. Y gente aplaudiendo eso, diciendo amén y aleluya. Y diciendo amén y aleluya, aplaudiendo ese tipo de mensaje. Esa falsedad. Los ignorantes son que pueden entender esas cosas así. Amén.
El virus es una realidad, escuchen bien, el virus es una enfermedad como cualquier otra. La palabra de Dios habla de pandemia. La palabra de Dios habla de pestilencia, habla de peste y de pestilencia, de enfermedades que serán mundiales. Gloria a Dios. Y Dios permite la pandemia y las enfermedades. No es para perjudicar a la iglesia, todo lo contrario. Dios permite situaciones como esta. Es para que la iglesia se multiplique y crezca. Es para que el evangelio llegue a lugares donde nunca antes ha llegado. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, amados hermanos y amadas hermanas. Es todo lo contrario. Tenemos que aprender a asumir una actitud positiva frente a cada circunstancia. Tenemos que cambiar esa actitud negativa por una actitud positiva. ¿Y cómo lo hacemos? Número 3, creyendo y confiando en Dios que esto también pasará y que aún en nuestra vida hay muchos motivos para seguir. Escúchame bien. Escuche bien, lo que está pasando no es un boicot para las iglesias, no. Tenemos que cambiar esa actitud negativa, no. Tenemos que entender que esto va a pasar, porque recuerden que este virus se originó, fue en China, no fue en Estados Unidos que se originó el virus, fue en China. Y este virus no se originó para atacar la iglesia. No. Eso es falso, no. Este virus ha perjudicado a todas las naciones. Y ha perjudicado la economía mundial. Y ha perjudicado el comercio mundial. Y ha perjudicado las instituciones a nivel mundial. Sean cristianas o no cristianas. Sean católicas, adventistas. Sean musulmanas. Es a todas las religiones del mundo ha perjudicado este virus, a todas las líneas de pensamiento. Este virus la ha perjudicado a todas las líneas de pensamiento filosóficos, teológicos, científicos, a todo. Entonces, ¿cómo yo voy a creer una creencia tan absurda? ¿Cómo yo voy a grabar en mi mente que todo ha sido un plan para perjudicar a la iglesia? Vengan acá, ¿y en qué mundo estamos viviendo, señores? ¿Y a quién le cabe eso en la mente? ¿A quién le cabe eso en la mente? Esa barbaridad. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Gloria a Dios. Estamos mirando fantasmas y demonios donde no lo hay, señores. Tenemos que cambiar de actitud y leer un poquito más la palabra, lo que la palabra de Dios establece, y no sacar la Biblia de su contexto. Óyeme, aquí en la tierra no hay una fuerza más fuerte que la iglesia. Mientras la iglesia esté llena del Espíritu Santo, no hay una institución más poderosa que la iglesia. Nadie va a detener la iglesia. No pudo detenerla Nerón. Señores, Nerón no pudo detener la iglesia. No pudo detener la iglesia. Y la va a detener este virus. La va a detener hombre alguno. No. Ni siquiera el anticristo puede con la iglesia, señores. Satanás no puede con la iglesia. El infierno no puede con la iglesia. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen abiertas contra la iglesia. No hay sistema en este mundo diabólico, por más diabólico que sea, no hay sistema en este mundo que pueda destruir la iglesia. No hay sistema que pueda acabar con la iglesia. No. Ningún diablo puede acabar con la iglesia. Ningún demonio puede ni podrá acabar con la iglesia. La iglesia es la institución más poderosa que hay en la tierra, más gloriosa que hay en la tierra, porque tiene la unción de Dios, tiene el poder de Dios. Gloria a Dios.
Ningún sistema macabro puede destruir la iglesia. Ahora, si tú eres de aquello que te va a quedar, cuando se manifieste el anticristo, ya esos son otros temas. Pero la iglesia que yo conozco, que fue la que fundó Cristo, es una iglesia gloriosa, y el destino final de esa iglesia es un destino poderoso, es un destino glorioso. Habrá un mover del Espíritu como nunca antes se ha visto en la tierra. Nadie podrá detener la iglesia. Nadie podrá detener la iglesia, y el anticristo no podrá tampoco vencer la iglesia de Cristo, la novia de Cristo no. Porque es que la iglesia no le verá la cara al anticristo. La iglesia no le verá la cara al anticristo. La iglesia será guardada antes de que el anticristo se manifieste. Hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo, y se llama el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu de Dios que está en la iglesia detiene la manifestación del anticristo. El anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté operando en la tierra. Después que la iglesia sea levantada y llevada a un lugar, entonces el anticristo va a manifestarse a sus anchas. Se va a manifestar libremente. Pero ahora él no puede hacerlo. Ahora ni él puede hacer nada, ni sus secuaces pueden hacer nada. Así que no le hagan caso a esos alarmistas que no conocen la escritura. A esos alarmistas que andan mirando cosas donde no las hay. Cambiemos de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar esa actitud negativa por una actitud positiva. Amén. ¿Y cómo podemos hacer eso? Número 3. Creyendo y confiando en Dios. Creyendo que esto va a pasar también. Creyendo que tenemos muchos motivos para seguir, porque esto va a pasar. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Primera de Reyes 19, 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Eso fue al profeta Elías. El profeta Elías estaba siendo, lamentablemente, perjudicado. El profeta Elías estaba siendo perjudicado por el espíritu de temor y de miedo. Andaba huyendo, y él pensaba que era el único profeta que había quedado de parte de Dios, y estaba muy atribulado. Y escucha la voz de Dios que le habla de la siguiente manera: levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Levántate y come. Come, porque el largo camino te resta. Amén. En los momentos de crisis tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. Esta crisis va a pasar en el nombre de Jesús. Hay muchos caminos por donde recorrer. Hay proyectos que realizar. Hay metas que alcanzar. Hay motivos para vivir. No nos rindamos. Amada iglesia, no nos rindamos. Amén. No nos rindamos. En una ocasión el doctor Víctor Frankl, escritor del libro El hombre en busca, escuche bien, el libro se llama El hombre en busca de sentido. El doctor Víctor cuenta en su libro que en los momentos más duros, en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres se rendían y perdían la esperanza. Muchos se desanimaron. Otros se desplomaron por completo. Se desanimaron por completo y decían: yo ya no espero nada de la vida.
Pero él le respondía de la siguiente manera: pero la vida espera aún mucho de ti. Tenemos que tener una actitud positiva frente a las circunstancias adversas. En conclusión, no depende de nosotros cambiar las circunstancias que estamos viviendo hoy. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí hay una cosa que sí podemos. Y esta cosa que podemos cambiar cambia y marca la diferencia. Y es nuestra actitud. Aunque no cambiemos las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos cambiar de actitud. Aunque no eliminemos el virus mediante la oración de fe, pero podemos cambiar de actitud. Amén. Si no te gusta algo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia de actitud. Dígaselo al que está a su lado. Dígale al que está a su lado. Si no te gusta algo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia de actitud. Cambia de actitud. Oh, gracias, Padre. Cierra tus ojos y comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Dile: Dios, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tus proezas, por tus maravillas, por tus bendiciones. Oh, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos. Díselo al Señor ahí: te adoramos, te bendecimos. Dile: Dios, te adoro. Dile: Dios, te glorifico. Espíritu de Dios, muévete de manera poderosa a favor de tus hijos. Muévete, muévete, muévete. Díselo, díselo, muévete. Espíritu de Dios, muévete de manera poderosa a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, adora a Dios, adora a Dios. Comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Dile: Dios, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Oh, la belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará, díselo al Señor.